With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente, Transparente Gov en redes, hace para La Razón, edita y produce la fábrica de podcast. Casi todos los viernes en las plataformas Apple, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos un episodio particular, coral, con 3 expertos en participación ciudadana. Tenemos a Fernando Pindado, jurista y consultor en políticas públicas, acción comunitaria y participación ciudadana, dilatada experiencia en gestión pública en áreas de participación e innovación democrática, súper conocido. Francisco Jurado Gilaber, jurista y PhD en políticas públicas por la Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre Internet y la representación política, autor de diferentes publicaciones, Nueva Gramática Política, Un caos bonito, ambos sobre tecnopolítica y el 15M, y una experiencia dilatada también en actividad parlamentaria y participación, con leyes, otro jurista. Y tenemos al no jurista, a Antxon Gallego Solaeche, experto en participación ciudadana, responsable de proyectos en Ibatus, ahí en el País Vasco, y trabaja en temas relacionados en temas de como gobernanza, gobierno abierto y participación ciudadana en las administraciones públicas. Y podemos decir que Antxon tiene el culo pegado en procesos participativos. Por lo tanto, 3 perfiles muy diferentes. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, Fernando, Francisco y Antxon. Hola. Hola, buenas, encantado. Hola, buenas, Rafa. Nada, tenemos a Antxon en Bilbao, a Fernando en Barcelona En Barcelona, sí. Y a Francisco en Málaga. Sí. Bueno, pues nada. Vamos a hablar sobre participación ciudadana, sobre el panorama de participación ciudadana en nuestro país. Vamos con un titular flash que está la participación ciudadana a la altura de los retos democráticos en 2025. Empieza Antxon. Voy a empezar. Lo primero, encantado por estar aquí en compañía de vosotras y vosotros y de estas 2 personas, de Francisco y Fernando, que son personas de mucho nivel profesional. Yo voy a hablar casi más desde la experiencia. Considero que la participación ciudadana en estos momentos tiene un grave dilema, un gran desafío en un momento en el que la desafección democrática es patente, latente y creciente. Creo que tenemos una gran limitación, y es que lograr procesos de participación ciudadana en los que se involucra la ciudadanía hace falta de mucha concienciación y mucha corresponsabilidad ciudadana. Eso exige tiempo y pedagogía, inversión desde lo público también, y ese es el punto de inflexión fundamental, tratar de generar corresponsabilidad y pedagogía, que las instituciones sean conscientes de lo que implica poner en marcha un proceso de participación ciudadana y que a nivel de personal de la administración también conozcan cuáles son las limitaciones, pero también todas sus potencialidades, y abordarlo de una manera integral y adecuada. Muy bien, gracias, Antxon. Fernando, tu titular flash. Bueno, yo contestaría la pregunta con otra pregunta, en el sentido de que hay suficiente interés por el reforzamiento del sistema democrático como para que existan políticas, tanto desde las instituciones como desde la propia ciudadanía, para reforzar el sistema democrático a partir de su participación. Sin participación ciudadana es difícil que exista un sistema democrático, porque se sustenta justamente en la incidencia de las personas en la definición de las políticas. Y a mí me da la sensación que en este momento, en estos últimos momentos en nuestro país, el sistema democrático está como tendiente a ser descafeinado, a ser
incluso ridiculizado. Ayer hubo un debate en el Parlamento y hay diputados que se van del Parlamento, que ningunean la Cámara de Representación democrática. Entonces, en este contexto, hablar solo de participación y no hablar de la importancia del sistema democrático que necesita la participación para reforzarse, me parecería me parecía un poco débil, ¿no? Sí, perfecto. Francisco, tu titular flash. Pues creo que la participación en este último ciclo, si tomamos como referencia desde el 2011, que fue cuando surge el 15M y un poco se pone en entredicho la representación política o esa desafección que hay hacia la representación política, creo que la participación ha sido la gran olvidada de estos últimos 14, 15 años. Y lo ha sido no porque no hubiese esfuerzo desde 2011 hasta 2015 aproximadamente en avanzar en materia de legislación, porque muchos municipios y muchas comunidades autónomas sacaron adelante leyes autonómicas y reglamentos u ordenanzas municipales, pero fallaba una cosa y era el marco estatal, el marco legislativo estatal que anclase y que abriese las puertas y las posibilidades a esa legislación territorial específica. Como no se produjo esto, nos seguimos encajando en unas leyes de participación que se reducen básicamente a la ley orgánica de referéndum y la de la ILP, que son del 80 y del 85, no se pudieron maximizar las posibilidades de participación ciudadana, sobre todo en lo referente a la iniciativa de los ciudadanos y las ciudadanas para lanzar esos procesos y a lo vinculantes que deben ser para los representantes políticos. Al no ser procesos vinculantes y no de fácil iniciación por parte de la ciudadanía, es muy difícil motivar a la gente para que mantenga un grado de participación constante que permita pues, que se expanda la participación ciudadana. Y yo creo que en ese déficit de legislación estatal está un poco el pecado original de que el boom que nació en 2011 y esa reivindicación de participación directa no tuviese una continuidad hasta nuestros días. Pues seguimos contigo, Francisco. Es decir, vamos a abrir un bloque sobre legislación y participación. Bueno, tú tienes mucha experiencia, has estado en cámaras parlamentarias, trabajando en temas de participación, además en cuestiones que tienen que ver con normativa. ¿Hay margen real para innovar? Es decir, a través de la participación ciudadana en nuestras cámaras parlamentarias. Hemos estado viendo algún proyecto como Ampliando Democracia. Tenemos el primer plan de Parlamento abierto, que aprovecho para decir, bueno, tenemos el podcast con Miguel Ángel Gonzalo, que además hoy estamos grabando que es el jueves 10 y saldrá la semana que viene, pero mañana 11 sale el de Miguel Ángel Gonzalo, que nos explica el primer plan de Parlamento abierto. ¿Hay margen todavía a nivel parlamentario? Pues hay mucho margen. Creo que las comunidades autónomas, las que implementaron leyes de participación y muchos ayuntamientos, lo hicieron muy bien en ese primer periodo, sobre todo a partir de 2014, pero se encontraban con esa limitación de la barrera legislativa estatal. Como te decía, las leyes que regulan el artículo 23 de la Constitución, que es el de la participación directa, datan de principios de los años 80. Imagínate cuál era la concepción política la concepción de la participación que se podía tener en aquella época, pues prácticamente tras haber pasado la transición, sin Internet, sin herramientas tecnológicas de participación, sin idea de cosas como los presupuestos participativos o de la democracia deliberativa. Hoy en día se ha avanzado mucho más en la teoría y en la práctica. Sin embargo, cuando se intentan desde municipios, desde comunidades autónomas, implementar herramientas prácticas de participación, nos encontramos con esa limitación y con que si se recurre al Tribunal Constitucional, cualquier ley que vaya más allá de las leyes actuales del 80 y del 85, te la tumban. Y eso ha pasado con muchas leyes autonómicas que han intentado ir un poco más allá, sobre todo en el tema de las consultas. La legislación sobre el referéndum es estricta, es muy restrictiva en España. Había mucho miedo entonces en darle libertad en cuanto a la iniciativa para convocarlo y en cuanto a lo vinculantes que deben ser esas consultas. Y por eso, con esa ley de referencia del 80 y poco, pues ahora mismo las comunidades no han podido ir más allá y los ayuntamientos como el de Madrid o como el de Barcelona en su momento, que intentaron ser muy ambiciosos con los temas de las consultas, tuvieron que hacer una trampilla jurídica y no presentarlo como consulta, sino que eran como propuestas a los que la gente se adhería. O sea, tuvieron que hackear de alguna manera la legislación a través de reglamento y ordenanza para que eso pudiese hacerse sin que el Constitucional lo tumbase. Creo que en ese aspecto de las consultas hay mucho margen de mejora y también en otros aspectos de participación
corriente a través de nuevas tecnologías. Ahí también hay bastante aspecto de mejora. Sí, la verdad es que vivimos ahora, como comentaba Fernando al principio, el momento puede ser clave y crucial. Además, también podemos fijarnos en otros modelos, tanto en Latinoamérica como en países de nuestro entorno más en la Unión Europea. Fernando, ¿algún modelo al que ir o que tú digas, bueno, pues, oye, pues este más me gusta o se adapta mejor también a la propia sociedad española? Bueno, es que los modelos yo creo que cada país tiene que construir el suyo a partir de sus referentes culturales, ¿no? Eh, Hay que explicar, y yo llevo ya unos cuantos años en diferentes formatos insistiendo en que el sistema institucional español no permite ningún canal de participación vinculante. No lo permite. O sea, la Constitución no lo permite y el Tribunal Constitucional se regodea insistiendo en que eso no puede ser. Os pongo un ejemplo muy, muy reciente. El reglamento de participación de Barcelona, que se aprobó definitivamente en el año 2022, aunque la primera versión fue de 2017, Sí. fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya ha dictado sentencia hace unos meses. El reglamento de Barcelona y decía que cuando se va a convocar una consulta, los concejales y las concejalas que forman parte del Pleno pueden, antes de conocer los resultados, decir si los van a aceptar o no. No existe vinculación jurídica, pero puede existir vinculación política. El Tribunal Superior de Justicia ha declarado ilegal esa referencia porque eso hace suponer que la consulta tiene un vínculo y eso está prohibido por la Constitución. Esto es de hace 3 meses. Claro. Es la interpretación que los tribunales hacen de nuestro sistema. En mi opinión, los canales de participación que debieran tener contenido vinculante son los que permiten el voto directo, libre y secreto. En los otros canales de reuniones, procesos y Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Yo no considero que deban tener una capacidad de vinculación porque no es el conjunto de la ciudadanía el que está allí. En España, como decía Francisco ahora, hay unas cuantas leyes autonómicas que quieren hablar de eso, excepto País Vasco y Cataluña. Todos los demás tienen leyes autonómicas que hablan de eso, pero hablan sin tener claro el marco conceptual. Se mezclan conceptos, participación y colaboración. Hay sistemas, si tú miras cómo entiende un proceso participativo Andalucía o cómo lo entiende Murcia, o sea, un parlamento es un parlamento aquí, en Andalucía, en Cataluña y en el País Vasco. Un proceso participativo debería ser lo mismo. Aquí, en Cataluña, en el País Vasco, lo haga una comunidad autónoma o lo haga un ayuntamiento, una consulta, un órgano de participación, un canal de debate ciudadano. Sea lo que sea, el marco conceptual debiera ser compartido. Y eso hoy no existe en nuestro país. Fuera de España, a nivel, sobre todo en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, la democracia directa, los referéndums son vinculantes. En California, incluso cambiaron al gobernador del estado a partir de un referéndum que decidió que había que revocar al gobernador anterior. En Suiza, obviamente, es la patria de la democracia directa. Lleven desde 1840 y pico haciendo referéndums cada 3 meses, inasequibles al desaliento. Pero no es una práctica que esté excesivamente extendida a Uruguay, en España, en Europa, Francia, Italia, pero en España el referéndum, se han hecho 2 referéndums en España. El que aprobó la Constitución, bueno, 3. El que aprobó la Constitución, el que aprobó la entrada en la OTAN y el que aprobó la no nata Constitución Europea. No se han hecho más. Y en el nivel local, en Madrid pudieron hacerlo eso, pero es que Madrid es Madrid. Pero si eso lo intentan hacer en Cataluña o en el País Vasco, se te comen. Madrid hablan el referéndum de Carmena.
en Cataluña, cuando hacíamos el reglamento de participación de Barcelona, digo hacíamos porque yo formaba parte del equipo que lo estaba trabajando, los responsables jurídicos nos decían: no utilicéis el adjetivo electoral para hablar de la mesa de votación. No haya nada que parezca que tiene que ver con algo electoral, porque los tribunales se echan encima. Si eso pasa en Extremadura o pasa en Andalucía, como acaban de hacer, hicieron el año pasado un referéndum para aprobar la longitud de la Feria de Abril, no pasa nada. Lo intentas hacer en otros lugares y como que hay ese temor a que parece que el ADN catalán o el ADN vasco, cuando quiere preguntar al pueblo es para pedir la independencia, es una estupidez, pero claro, merma mucho la capacidad de incidencia en la política. Bien. Anchón, tú que estás en los procesos participativos del día a día, que haces presupuestos abiertos, procesos participativos de todo tipo de naturaleza y con diferentes objetivos, vinculantes o no también, ¿cómo se aterriza esto en municipios más pequeños? La reflexión que ha hecho tanto Francisco como sobre todo ahora Fernando, haciendo mención a nuestra realidad, a la catalana y a la vasca en cuanto a la legislación y al hecho de cómo está normativizado y cómo está regulado. En nuestro caso, la ley que regula, me refiero al País Vasco, la participación ciudadana es la Ley de Instituciones Locales de Euskadi del año 2016, la LILE, llamada LILE, que tiene dos artículos: el artículo 80, que se refiere a las consultas populares, y el artículo 81, que se refiere a las consultas sectoriales, que pueden ser incluso limitadas a un determinado ámbito territorial dentro de un propio municipio. Pues tal como comenta Fernando, ha habido varios intentos de llevar a cabo consultas vinculadas a temáticas para nada, en ningún caso, que trasciendan a lo local y sobre temáticas muy concretas. Yo he participado en el intento de organización de alguna de ellas y evidentemente también no han sido autorizadas, ¿no? Es decir, existe un marco normativo y legal que posibilita todo ello, pero realmente es muy difícil que luego la figura de las consultas pueda llevarse a cabo, especialmente en el ámbito que más próximo a mi realidad, que es el ámbito local. Una pregunta muy rápida. Sí, dime. Quisiera decir, porque claro, han hablado de lo de Carmena. O sea, cuando Carmena, es verdad que durante su mandato se hizo una gran votación, que además se llamó la Gran Votación en Madrid, que participaron pues 360.000 personas, que es, yo creo, el hito más grande de participación directa que ha habido en la historia de España. Pero es que ese reglamento, las consultas no las llamaba consultas. O sea, el hackeo al que me refería antes es que lo ponían como una propuesta, o sea, un portal en el que la gente hacía propuestas. Hay que hacer tal. Y el resto de la gente no es que votase, es que se adherían, o sea, que decían: yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Y a través de esa formulación es como hacían lo que eran, de facto eran consultas, pero no podían formularlo de esa manera por miedo a que se recurriese el reglamento y que el Constitucional te lo tumbase porque iba en contra de la Ley Orgánica de Referéndum. Totalmente. Fernando. No, en los medios de comunicación, y tengo una compilación de noticias de esa época, hablaban el referéndum de Carmena. Había carteles en las pancartas, en las calles, que decían: vota sí o vota no. Es decir, evidentemente era una votación. Yo he visto sentencias, el otro día hablaba con los compañeros de Guipúzcoa, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido que es nulo una parte de un reglamento de un ayuntamiento porque se va a votar en el presupuesto participativo. Y esa votación la considera referéndum y necesita autorización del Gobierno del Estado. Eso está pasando fuera de Madrid, de Andalucía. Seguramente este problema no existe, pero en Cataluña y en el País Vasco, cualquier cosa que se parezca a votar en una consulta tiene un montón de miradas que intentan evitar que un ayuntamiento, si lo que va a preguntar no es de su competencia, hay 15.000 posibilidades de que eso se pare, desde la propia Secretaría Municipal hasta los propios juzgados ordinarios. No hace falta más el control del gobierno, de un gobierno sobre otro gobierno que tiene autonomía. Pero en cambio, esto está ocurriendo ahora. Para hacer una consulta sobre un tema de competencia local, tiene que ser autorizado por el Consejo de Ministros. Es absurdo. Sí, la verdad es que complica mucho la participación por esa mucha sensibilidad o esas líneas rojas que además, claro, cuando vas a un ámbito ya jurisdiccional donde tiene que haber una sentencia o hay un recurso, todavía, bueno, pues hay una tirantez, sobre todo seguramente más conservadora, ¿no?, sobre el ámbito, ¿no?, de esa consulta, de esa pregunta. Vamos a pasar al bloque precisamente de participación digital y desrepresentación.
Es decir, si vivimos un momento de desrepresentación, las plataformas de democracia directa y semidirecta. Bueno, en este caso te toca a ti, Fernando. ¿Qué nos puedes decir sobre la participación digital? Bueno, yo creo que llamarle participación digital me resulta tan extraño como llamar participación postal al voto por correo. Es la Bien, toda la utilización razón. de medios electrónicos para favorecer la incidencia de la gente en las políticas públicas, ¿no? Yo creo que no es un problema de desrepresentación, es que estamos en una situación de desdemocratización. Y las plataformas digitales tienen una ventaja importante porque ayudan a dar trazabilidad, a extender, a facilitar el debate, pero si la dinámica del debate político es solo intermediada mediante pantalla o mediante plataformas digitales y no se facilita, no se prevé el contacto visual directo de vez en cuando, yo creo que aquí tenemos un problema. Estamos en una situación en la que el miedo de la gente... Hay un chiste de un norteamericano, no recuerdo Sí. qué año era, que se ve a un perro delante de un ordenador con un teclado que dice: lo bueno de Internet es que nadie sabe que eres un perro. Buenísimo. Claro, tú ahí te puedes esconder y puedes lanzar las bravatas que quieras. Ciertamente las plataformas digitales que utilizan las instituciones tienen unos mecanismos de control porque obligan a identificarte de una determinada manera y hay una cierta capacidad de incidencia. Pero ¿dónde está la mayor incidencia en la política desde lo digital? ¿En las plataformas institucionales o en las redes sociales que están, digamos, impregnadas de miedo, de mentira? Con esto acabo, hay una encuesta que ha hecho Edelman, el Edelman Trust Barometer, ¿no? Hace una encuesta sobre confianza, y la que ha hecho en este año 2025 dice, lo tengo aquí delante, por eso os lo voy a leer, de que hay quien aprueba el activismo hostil, consistente en atacar a personas online, difundir desinformación intencionadamente, amenazar o cometer actos de violencia o dañar la propiedad pública o privada. Hay un 22% de la población encuestada que está de acuerdo con eso, pero en la población que tiene entre 18 y 34 años, el 68% está de acuerdo con eso. Súper Es decir, peligroso. que las plataformas digitales, las que se pueden hacer de manera, digamos, ordenada en el entorno institucional y que facilitan mucho el que se puedan hacer, que se puedan tener en cuenta opiniones distintas y hacer un seguimiento de lo que ahí está pasando, hemos de tener en cuenta si lo digital es solamente aquello que se hace desde la plataforma como el de CIE de Madrid, ¿no? El Cónsul, o el de SIDIM de Barcelona o de Cataluña, si se utiliza solo desde ahí, o el papel importante del uso de la tecnología no está en esas plataformas digitales de la institución, sino que fundamentalmente están en el ámbito de las redes sociales que, digamos, no brillan por su respeto a la verdad. Totalmente. Francisco, ¿qué lecciones de tecnopolítica podemos obtener? Mira, a mí me ha llamado mucho la atención que hablases del término desrepresentación, porque es un término que he utilizado mucho, sobre todo cuando he intentado analizar el marco jurídico de la representación. Y hay algo curioso que he venido explicando en los últimos años, y es que la gente piensa que la representación política, el que tengamos representantes que actúen en nuestro nombre en las cámaras legislativas, en el ayuntamiento, es un derecho. O sea, ven la representación como una facultad, como yo puedo decidir estar representado, pero no es así. No es como, por ejemplo, un artista que tiene un representante o alguien que le manda un apoderado que tú apoderas para que haga un negocio en tu nombre. La representación es, dentro de las representaciones reguladas en el ordenamiento, es una representación obligatoria. Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Nosotros nacemos representados y morimos representados. Y da igual que vote o que deje de votar, que tú siempre vas a tener un representante actuando por ti. Entonces, en el momento en que surge la posibilidad de participar masivamente a través de nuevas tecnologías, el cambio fundamental que se produce es que si antes no se podían meter a 10 millones de personas en una Cámara Legislativa, ahora sí se puede.
La representación en los años en el siglo XVIII, cuando surge, tiene ese sentido, ¿ya? No puedes meter a mucha gente, a un pueblo entero, en una cámara legislativa, pues entonces tienes que delegar eh, esa soberanía que tiene cada persona en unos representantes que son los que toman decisiones que afectan luego al resto. Si ahora, a través de nuevas tecnologías, tú puedes garantizar procesos participativos con todas las garantías para que sean efectivos, ya sí puedes meter virtualmente a muchas personas dentro de una cámara y entonces la representación debería dejar de ser obligatoria. En el momento en que participamos directamente, nos desrepresentamos y digamos que ese trocito de soberanía que tenemos cada uno y cada una, hacemos uso de él y se lo detraemos momentáneamente durante esa participación a nuestros representantes, ¿no? Entonces, la tecnopolítica o la participación a través de nuevas tecnologías lo que facilita es esa desrepresentación, permitiendo que la representación política ya no sea una cosa obligatoria, una representación obligatoria como si fuésemos menores de edad en política, ¿no? Sino que nos permite actuar por nosotros y nosotras mismas y no tener que estar representados forzosamente. Muy bien. Anchón, cierras tú. ¿Algunos ejemplos que puedas traer? Y bueno, yo uniéndome a las reflexiones que han hecho tanto Fernando como Francisco, coincido en que realmente cuando hablamos de participación a través de nuevas tecnologías, o ya no tan nuevas, no deberíamos olvidar que por una parte pueden estar los canales habilitados por la institución de turno, es decir, los portales digitales, portales de participación, etc, etc. Y luego sí que es cierto que canalizar buena parte de la participación o opiniones de la ciudadanía están en otros ámbitos, están en otros canales, están a través de las redes y haría falta realmente no olvidar eso. Es decir, que cuando nos fijamos en buena parte de los portales de participación que tienen ese formato digital, algunos de ellos, yo pongo como ejemplo los dos que están desarrollados con software libre, que, bueno, en principio parece como que las administraciones públicas deberían, por su propia idiosincrasia, pues optar o prevalecer o tenerlos como especialmente como opciones viables para implementar en sus páginas web, en sus sitios web. Pues están concebidos como generadores de comunidad. Es decir, requieren normalmente, habitualmente, de un registro previo para que formes parte de una comunidad digital y a partir de ese momento te integras y te incorporas en los diferentes debates o adhesiones o procesos de participación que se llevan a cabo. Yo creo que no debemos olvidar todavía que existe por una parte, una importante desconfianza ciudadana al respecto de todo lo institucional, lo que genera cierto comportamiento de rechazo o ciertas desconfianzas sobre lo que ese tipo de canales pueda ofrecer. Y por otra parte, también algo que hay que destacar es que existe también esa brecha digital, digámoslo así, esa incapacidad o limitación que tienen determinados sectores de la población para utilizar con cierta normalidad ese tipo de canales. Por lo tanto, yo sí que, ahí recogiendo la idea de Fernando, lo veo como un buen instrumento para socializar, extender y recoger más aportaciones, pero siempre y cuando luego tengamos en cuenta que es un canal más sobre los diferentes canales que, combinados de manera adecuada, pueden dar lugar al diseño de un proceso en el que haya momentos virtuales combinados combinados con momentos más de presencia en los que sea posible el intercambio de puntos de vista y la deliberación entre la ciudadanía. Hoy una pregunta para cerrar el bloque para los tres, sí, a bola pluma. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, ha habido mucho ahora, el Partido Popular ha quitado las primarias, aunque bueno, mantiene un sistema un poco particular de elección, como asimilándolo a la elección de diputados. ¿No creéis que en esta desconfianza los partidos políticos, a través de sus plataformas digitales, han creado más desconfianza en los diferentes procesos de votaciones que han realizado? ¿Podrían haber sido el ejemplo de que se puede votar electrónicamente en otros niveles de participación? ¿Qué opináis así a bola pluma? Empieza Francisco, te pregunto a ti primero, después Fernando y después Anchón. Creo que una buena idea se puede malograr por luego la manera en la que tiene de desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, en la experiencia de Podemos, y yo trabajé en su inicio en el Parlamento de Andalucía como asesor y técnico de Podemos y he seguido de cerca varios procesos de primaria, pues, por ejemplo,
producía mucho recelo el acceso y el control del censo. O sea, tú puedes hacer un proceso de primaria, pero tienes que liberar el censo para que todas las candidaturas pues, puedan seguirlo y puedan tener acceso. O todas las federaciones territoriales. Cuando en Podemos Andalucía queríamos hacer cualquier proceso participativo, el censo lo controlaba desde Podemos estatal. Entonces eso, pues la verdad es que crea bastante recelo, como también lo crean los reglamentos de primaria y los sistemas de atribución de los asientos que luego se elegían, ¿no? Era curioso ver cómo se establecían reglamentos de participación con sistemas mayoritarios, que luego criticaríamos si la LOREG, por ejemplo, utilizase sistemas de estos, pero el famoso desborda de Podemos era un sistema mayoritario de toda la vida. De manual, entonces, totalmente. Claro. Entonces, es curioso que partidos que abogaban por esa participación, por la democratización, porque las bases tuviesen mucho que decidir, luego al final se legislaba internamente para que esos procesos participativos estuviesen muy limitados y no truncasen de alguna manera la voluntad del aparato del partido, ¿no? Creo que esa imagen ha denostado bastante lo que eran prácticas o intenciones que eran pues muy loables en su inicio, pero que luego en la práctica, como digo, pues se malograron bastante. Fernando. No, para que haya democracia de calidad, para que haya un sistema democrático de calidad, tiene que haber democracia de calidad en la sociedad. Los partidos políticos son los primeros que debieran predicar con el ejemplo, tanto en su funcionamiento interno como en la ética pública. Pero no solo los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales. Y me temo que en nuestro país no tenemos muchos ejemplos de un buen funcionamiento democrático o de una buena calidad democrática en la sociedad. Por tanto, es difícil que la institución, que acaban siendo reflejo de la sociedad, puedan cambiar si no hay voluntad por parte de los actores más potentes en este sentido. ¿Anchón? Comparto ambas reflexiones. Realmente no dejan de ser un fiel reflejo de la sociedad. También es cierto, y yo comprendo, que ese tipo de organizaciones, como pueden ser sindicatos y los propios partidos políticos, requieren cierto control con respecto a la generación de discurso, debate y representatividad. Deben de ser, desde mi punto de vista al menos, deben de ser sistemas bastante pautados y transparentes. Evidentemente existe tecnología, con la tecnología blockchain, para poder desarrollar sistemas de votaciones que permitieran garantizar este tipo de cuestiones. Lo que no me queda tan claro es que la tecnología esté a la altura realmente del nivel o la calidad democrática que hay en la sociedad, como bien decía Fernando, y realmente en este tipo de estructuras que son estructuras en última instancia de poder o de intermediación o de representación de la sociedad, y que son especialmente complejas de cara a plantearte escenarios con una filosofía de participación especialmente abierta en ese sentido. Anchón, ha tomado mucha fuerza, estamos escuchando últimamente mucho la palabra deliberación, todo es deliberativo en este país, cualquier tipo de acto, incluso de administración o político, directo o indirecto. ¿Estamos ante una nueva ola deliberativa y es una oportunidad? Así la denomina la OCDE, y tiene publicaciones que las llama así, la nueva ola deliberativa, ¿no? Esperemos que no desgastemos el término y lo utilicemos ahora para todo y corramos el riesgo de encontrarnos con que hay procesos que no tienen los elementos mínimos de deliberación para ser considerados y que se les ponga el calificativo de deliberativos. En cualquier caso, sí creo que existe un escenario nuevo que permite en cierta medida abordar una temática muy relacionada con esa falta de representatividad o la sobrerepresentatividad de determinadas personas que acuden de manera más habitual, más masiva, a este tipo de procesos presenciales, tratando de mejorar el sistema, incorporando, entre otros elementos, por una parte, el sorteo entre una muestra de ciudadanos representativa que permita tratar de trasladar en cierta medida que estamos trabajando con una muestra de la población objeto a la que le lanzamos el dilema o el debate sobre lo que está establecido, con procesos en los que se les proporciona información suficiente para opinar de una manera adecuada y justificada y que están en igualdad de oportunidades, y por otra parte que haya ese tipo de dinámicas que posibiliten la deliberación y la elaboración de una serie de recomendaciones, un dictamen de recomendaciones a las que la administración pública que lidera o que
establece este tipo de procesos, pues se comprometa a responder esa parte más de rendición de cuentas final. Lo que sí que es cierto que además que sí que existe una ola deliberativa, pero el gran debate y el gran dilema que existe ahora es cómo trasladamos esta ola de procesos deliberativos fundamentalmente desarrollados a nivel más macro, a nivel más nacional y sobre dilemas y procesos y debates y temáticas en ocasiones ciertamente controvertidas, a un ámbito más local, más restringido, sobre temáticas más concretas y específicas en las que también puede encajar perfectamente este tipo de procesos. Fernando, tu opinión y qué experiencias nos puedes contar que podamos aterrizar el concepto de liberación. Es que el concepto de liberación es un concepto también complejo. A mí no me gusta el concepto de liberación, creo que lo he explicado muchas veces, porque me gusta más el concepto de diálogo. Porque deliberar, desde el punto de vista etimológico, quiere decir aquello que se hace antes de tomar una decisión. Delibera el Consejo de Ministros, delibera el jurado de un premio, delibera el tribunal antes de dictar sentencia, pero, digamos, los procesos de participación, como hemos dicho ya, no tienen como consecuencia tomar una decisión, sino incidir en la decisión. Me gusta más el verbo dialogar que no el verbo deliberar. Y ciertamente hay intentos bastante amplios de utilizar ensanchar este ambiente del debate o del diálogo sobre las políticas públicas. Lo que pasa es que hay una asimetría brutal en nuestro país, porque así como los ayuntamientos llevan prácticamente desde el año 1980 promoviendo diferentes herramientas para hacerlo, las comunidades autónomas se han incorporado muy tarde al discurso, no tanto a la práctica, y al gobierno español, al gobierno estatal, ni está ni se le espera. No conozco experiencias promovidas por cualquier ministerio, más allá de la obligatoriedad de la consulta previa que obliga la ley 39/2015, que obliga a que se haga una consulta previa cuando se ha de aprobar una disposición de carácter general, que en el fondo es una tontería, porque es una página web donde tú dejas tu opinión, ¿no? No existe esto en el ámbito autonómico. Y yo creo que valía la pena preguntarse por qué, a pesar de que ahora ya hay leyes, sobre todo hay leyes autonómicas a partir de la ley de transparencia del 2013 a nivel de toda España. Han aparecido leyes que mezclan transparencia y participación, algunas solo hablan de transparencia, otras le ponen participación, pero no acaban de definir qué cosa es lo que comentaba antes, qué cosa es un proceso participativo o proceso de deliberación participativa, como lo dicen algunos reglamentos. En Guipúzcoa, la norma foral de Guipúzcoa los define así. No se acaba de definir qué es y, por tanto, como no se define bien qué es, cabe cualquier cosa y al final podemos encontrarnos lo que decía Francisco antes, ¿no? Que una mala práctica acaba cargándose una buena herramienta. Francisco, tu opinión desde el punto de vista más académico legislador. Sí, y además muy paradójico con una época que estamos viendo ahora que creo que está muy marcada, sobre todo en la política representativa, por la polarización, que creo que es lo contrario al espíritu de lo que llamamos deliberación o diálogo, como dice Fernando. Entonces me pregunto si es posible inculcar o hacer pedagogía a pie de calle, digamos, o en las instituciones más próximas a la ciudadanía, sobre la importancia de llegar a acuerdos y de deliberar y de tomar decisiones que sean lo más representativas posible de la ciudadanía, cuando lo que estamos viendo en la política de los parlamentos, del Congreso de los Diputados o en los platós de televisión, que también generan mucha opinión y generan mucha praxis, es precisamente el fomento de la polarización, o sea, del sometimiento de uno o de la victoria de uno frente a otro, de que prevalezcan unas opiniones frente a la otra sin posibilidad ninguna de llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ola deliberativa, choca mucho, a mí me produce un conflicto muy grande con lo que veo o con lo que vemos en la política de mainstream, ¿no? O del prime time. Totalmente. Bueno, vamos a entrar ya en el último bloque. Recordamos que estamos en este podcast con Anchón Gallego Solaeche, Fernando Pindado y Francisco Jurado Gilabert. Estamos hablando sobre participación ciudadana y estamos ya en la recta final. Has tocado el tema de la educación cívica, ahora le toca a Fernando. Siempre es un poco el paradigma al final de la participación. Es que para participar tenemos que estar educados, tenemos que saber cómo participar. Bueno, Fernando, todo tuyo. Mira, cuando pensaba cómo enfocar este bloque, cuando me pasaste la escaleta, os voy a leer un fragmento muy corto de una conferencia de Finkelstein, que es un consejero de Viktor Orbán en Hungría. Wow, ven, dale.
Dice textualmente, en política lo verdadero es lo que parece verdadero, no lo que lo es. Si os digo que es un placer estar aquí porque vengo de Boston, donde nevaba, y estoy en Praga, donde el sol brilla, me creeréis porque sabéis que aquí hace un hermoso día. Si por el contrario os digo que estoy triste de estar aquí porque he dejado un Boston soleado y aquí en Praga nieva, no me creeréis sobre Praga porque os basta mirar por la ventana, ni sobre Boston porque os he mentido sobre Praga. Así es. Y remata. Un buen político es un tipo que os dice una serie de cosas verdaderas antes de empezar a deciros cosas falsas, porque así quereréis todo lo que os cuenta, lo verdadero y lo falso. Wow. Bueno, esto lo recoge el último libro de José Antonio Marina, que se llama La vacuna contra la insensatez, y me parece que con esto es suficiente. Si la ciudadanía es capaz de ser engañada por este tipo de argumentos, no estamos hablando de Maquiavelo del siglo XVI, estamos hablando de ahora. Si la ciudadanía es capaz de dejarse engañar por esto, ciertamente necesitamos herramientas que ayuden a vacunarnos contra esta manera de entender la acción política, que es la de la mentira sobre la mentira, porque ya lo decían los nazis, ¿no? Goebbels, de una mentira muy continuada acaba siendo verdad. Entonces, ¿la vacuna cuál es? Para mí la vacuna es, o la actividad cuál es la praxis. Es prácticas sociales, prácticas comunitarias, prácticas institucionales que demuestren que la confianza en la palabra de la persona que la dice, porque se puede verificar que lo que se dice es lo que es, no creernos que en Boston está lloviendo cuando nos lo dice una persona que es que ni siquiera está en Boston, ¿no? Entonces, yo creo que no deberíamos caer en la facilidad de argumentar que para que haya mejor capacidad, mejor sistema democrático, mejor calidad democrática, hemos de volver a meter programas educativos en las escuelas, que también, sino que, digamos, la dinámica social ha de comportar eso. Hablamos antes, los partidos políticos, asociaciones y sindicatos. Si una asociación normal de vecinos, cultural, no funciona con parámetros democráticos, utiliza las mismas herramientas nocivas que se utilizan en la sociedad, en los sectores más reaccionarios de la sociedad, pues aquí tenemos un problema. Por más clases que demos en la escuela o en la universidad, esto no va a cambiar. Uh-huh. Francisco, ¿cómo activamos a la ciudadanía? ¿Cómo activamos esa corresponsabilidad, si se puede decir así? Pues mira, estoy muy de acuerdo con Fernando en que es muy importante la praxis. Antes hemos mencionado Suiza, y en Suiza la gente tiene súper interiorizado el tema de la participación porque llevan 300 años, 400 años haciéndolo. O sea, no conciben una sociedad sin esa participación. En España vamos tarde con esto. Y no nos vamos a poner ahora primero a enseñarlo en las escuelas para que luego ya cuando tengamos a una población súper ducha y súper aprendida en participación, entonces ya activamos los mecanismos, ¿no? Porque eso no llegaría nunca. Así que creo que como a leer se aprende leyendo, ¿no? A participar, en nuestro caso, se debería aprender participando. Hay mucha gente que tiene miedo a que sus congéneres, pues Paqui, la de la pescadería, o Pepe, el de la frutería, pues tomen decisiones con ellos. Y hay cierto miedo a que eso pase. Y curiosamente confían más en personas que los representan y que viven en un nivel de vida mucho más diferente al suyo que la gente que vive en su mismo nivel de vida, ¿no? Y creo que es un error y que nos educaría mucho en ciudadanía si abriésemos esa participación y nos permitiésemos equivocarnos un poquito. Y a partir de equivocarnos una vez o dos o tres, pues aprenderíamos realmente a hacerlo. Hay un debate mítico que es el de cuando se habilita el voto femenino en España, en el que hay mucha gente de izquierda, sobre todo hombres, que estaban en contra de que las mujeres votasen porque iban a votar lo que dijesen los curas o la derecha. Sin embargo, Clara Campoamor dijo que qué hostias de argumento era este, ¿no? O sea, no podíamos limitar un derecho en función del miedo que teníamos al resultado que saliese de esa participación ciudadana de las mujeres, ¿no? Pues tampoco podemos limitar la participación a la ciudadanía teniendo miedo a lo que puedan decidir, ¿no? Entonces creo que estoy con Fernando en que hay que hacer práctica y que con el tiempo esa práctica pues dará buenos resultados. ¿Anchón? Comparto las reflexiones tanto de Fernando como de Francisco. Está claro que se trata de un conjunto de herramientas y de estrategias y que cómo se aprende evidentemente a participar. Aprende fundamentalmente participando. Para mí hay dos conceptos clave que tenemos que
que plantearnos, que a mí son como un mantra para mí, pero lo vivo a diario, y es, por una parte, el tratar de que la ciudadanía, fruto de esa participación, sea consciente de que no es un cliente de una administración pública que por cobrar una serie de impuestos tiene una serie de derechos que son los suyos y que hay de lo mío y cada vez hay menos que hay de lo nuestro. El tratamiento de los NIMBY, ¿no? De los clásicos no en mi patio trasero, ¿no? La organización de plataformas para que a mí no me pongan un equipamiento público que me molesta, pero sí que se lo pongan al de al lado, porque al final, en última instancia, soy consciente de que hace falta, pero no lo quiero cerca. Y esa generación de lo colectivo, de ser consciente de que tenemos que tener una visión corresponsable y que se empieza desde abajo, se aprende con la práctica, con el día a día, siendo conscientes de que en ocasiones no es fácil adoptar decisiones, ¿no? A mí me gustan mucho algunas de las reflexiones que he oído alguna vez del compañero de Fernando, de Kim Brugué, en el que evidentemente contaba cómo hay determinadas decisiones que sí que son susceptibles de formar parte de procesos de participación, es decir, cómo deben de ser una institución, un establecimiento, una institución penitenciaria, pero en nuestro caso, ¿dónde tiene que ir exactamente localizadas esos centros penitenciarios? Pues no puede quedar en manos de la ciudadanía porque nadie los quiere cerca. Entonces, en última instancia no se construirían porque básicamente lo que reactiva a la gente, desgraciadamente, y es una cuestión vinculada al tiempo de hoy, no es tanto construir desde lo colectivo, sino que hay de lo mío. Totalmente. Oye, vamos a ir cerrando el podcast. Hoy estamos grabando Somos Transparentes el 10 de julio. Saldremos la semana que viene. Lo publicaremos también en redes, como siempre. Vamos con 3 preguntas muy cortas. Vamos a empezar una que respondéis cada uno con lo más rápido posible. Y con esto ya cerramos. En este cierre relámpago píldora final. Bueno, una palabra que defina la participación en España hoy. Fernando. Necesaria. Francisco. Pobre. Anchón. Urgente. Reflexión rápida. Pronóstico a medio y largo plazo de la participación ciudadana. Fernando. Pronóstico reservado. No está todavía en la UCI, pero le falta poco. Francisco. Hay que pelearla. Anchón. Necesitamos llevarla rápidamente a un centro médico que se la atienda. Totalmente. Y la última ya. Una iniciativa que realmente os haya tocado, que os inspire, que pueda ser ejemplo, el modelo, es decir, todavía puedo creer en la participación ciudadana. Fernando. No, yo pensaba más en una iniciativa que pudiera ser posible, que es la importancia de que los 3 niveles del Estado, el Estado como gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos, tuvieran un programa conjunto de promoción de la participación ciudadana. Eso se hace en los ayuntamientos, se ha hecho en alguna comunidad autónoma tímidamente, pero no existe un programa político, un proyecto de país en el que se busque esa interacción entre los diferentes niveles institucionales. Francisco. Enganchando con lo que ha dicho Fernando, creo que eso es importante y creo que para conseguirlo es necesario una ley orgánica que armonice la legislación y que abra las puertas de la legislación los 3 niveles, el estatal, el autonómico y el municipal. O sea que la ley orgánica. Y Anchón, cerrando. Pues teniendo en cuenta que en breve se va a celebrar en Vitoria la cumbre de gobierno abierto, en el marco de OGP hay iniciativas, en este caso OGP Euskadi, que está trabajando en los diferentes niveles de la administración vasca, tanto las entidades locales como las diputaciones y como gobierno vasco y las 3 capitales de las provincias, en un plan común en pro o en favor de trabajar junto con la sociedad civil en el gobierno abierto. Ese tipo de iniciativas hay que dotarlas de más visibilidad y de más fuerza y de más energía, porque creo que puede ser un camino, un escenario de oportunidad que no hay que desaprovechar. Bueno, pues con esto cerramos. Dejaremos en la nota del episodio el gran secreto del programa, que es que Fernando Pindado tiene un podcast también. No, ¿podcast yo tengo? No, un blog, me han susurrado que sí. Ah, sí, pues no tengo idea. Ah, bueno. Por lo menos yo no lo he hecho. Yo tengo un blog que de vez en cuando escribo. Me lo han susurrado de manera incorrecta. Bueno,
Nada, daros las gracias a los tres, a Fernando Pindado, a Antxon Gallego Solaeche Dibatus y a Francisco Curado Gilabert. Muchísimas gracias, perdonad el asalto en este 10 de julio caluroso, yo en este caso desde Ciudad Real, y bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches.